Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Muchos habrán notado que estuve ausente los últimos 2 meses, pero la verdad es que tuve una serie de viajes de trabajo, por suerte bastante trabajo, y no estaba muy cansado y no podía hacer el podcast como realmente a mí me gusta hacerlo, ¿no? Con información, cuidado, con entrevistas. Por eso decidí que era mejor parar y retomarlo cuando pudiera hacerlo como al menos a mí me gusta, y espero que a muchos de ustedes también. Por eso es que a partir de hoy lo retomo, a partir de ahora o de este episodio lo retomo, porque a partir de hoy depende cuando lo escuches, pero bueno, voy a tratar de retomarlo de la mejor forma posible, de hacerlo con el nivel que lo quise hacer siempre, que siempre lo imaginé, y estoy preparando otro podcast que vamos a ver cómo sale, que no es de política sino que es de historia, y que se va a llamar Militantes de la Patria, pero eso para más adelante. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales. En Twitter estoy como @martinpitón, todo junto y con doble T. En Instagram como @pitonmartin. Y se pueden suscribir a Micromundos en las principales plataformas que alojan podcasts como Spotify y Apple. Así que dennos una mano, recomiéndennos, escúchennos, suscríbanse, y gracias a todos por estar del otro lado. Arrancamos así. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicia una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad. Para eso se va a esos lugares, compañeros y compañeras, no para poner cara de víctima y yo no fui. Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de otro compañero empieza a dejar de ser peronista. Con lo cual yo respeto todas las opiniones, todas las miradas y todas las visiones. Nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie pondera más la unidad que yo. ¿Podría usted describirnos cómo es la convivencia hoy por hoy entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández y Máximo Kirchner? Una gran familia. Muchas gracias. Bueno, primero la escuchabas a Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Pilar, en el marco de la invitación que le hizo la UOM. Después a Máximo Kirchner, ¿no?, que empezó a generar una nueva crisis política en el Frente de Todos. Luego al presidente de la Nación, Alberto Fernández, contestándole a Máximo Kirchner. Y al final cerramos, ¿no?, con la inefable y graciosa portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, ¿no?, que justo tuvo la mala suerte que la semana pasada un periodista le preguntó cómo era la convivencia entre los tres, ¿no? Y Gabriela Cerruti contestó lo que contestó, como una gran familia. Bueno, es una gran familia, yo diría disfuncional, que cada vez se reconoce menos como familia. Eso es lo que, digamos, parece que está atravesando, la crisis que parece está atravesando esta familia. Una crisis que nunca se logra recomponer, pero que tampoco nunca logra estallar del todo. Esta semana hemos tenido una semana realmente delirante de los políticos argentinos. Y acá no solamente pongo al Frente de Todos, sino que incluyo a Juntos por el Cambio, que también ha sabido generar su propio papelón, ¿no? Es una semana delirante. Las principales alianzas políticas del país están crujiendo, y yo creo que sus dirigentes viven una realidad paralela. O sea, se convirtieron en panelistas de ellos mismos.
Es como que ya se olvidaron que hay un país que está muy complicado, que tiene problemas muy profundos, que tiene problemas que parecen insolubles, ¿no? Para empezar, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el empleo, la falta de seguridad, políticas de Estado. Todo eso parece que los políticos esta semana lo olvidaron y se dedicaron a mirarse el ombligo. En los últimos 2 días ha habido 2 actos donde los asistentes a ese acto, en una suerte de operativo clamor, coreaban, ¿no? Cristina Presidente y Cristina 2023. Tal vez es lo que se ha puesto en marcha o lo que se está intentando hacer para neutralizar la aspiración reeleccionista de Alberto Fernández. Ya esto de por sí es bastante delirante. Pensar que Alberto Fernández puede ser reelecto en un país como el que está dejando es realmente un delirio, pero esto, digamos, es parte de la Argentina. Máximo Kirchner, para evitar cualquier cosa, bombardeó a Alberto Fernández al día siguiente que su madre explicó, ¿no?, que la elección de ella, que la alquimia electoral que había generado era la necesaria para los tiempos que corrían en el año 2019. Claro, pero el análisis o la autocrítica o la explicación que da la vicepresidente llega hasta ahí, hasta la elección de su delegado, el presidente. Pero parece, ¿no?, que se saca cualquier responsabilidad de encima sobre los resultados de esa alquimia electoral. Evidentemente, ahí queda Alberto Fernández solo. Esto lo vino a reafirmar al día siguiente Máximo Kirchner, ¿no?, con el audio que escuchamos. Y después el presidente le contestó con el peronómetro. ¿A quién le puede importar el grado de peronismo en sangre que tiene Máximo Kirchner? A nadie, a ellos. No nos olvidemos que Alberto Fernández, si vamos a hablar de nivel de peronismo en sangre, fue candidato de Caballo. Y no solamente fue candidato de Caballo, sino que entró como diputado de la ciudad de Buenos Aires en la legislatura local por la lista de Caballo. O sea, ¿a quién le puede interesar si Máximo es más o menos peronista o Alberto Fernández es más o menos peronista? ¿No se dan cuenta que, las internas que están teniendo ellos ya no nos importan? ¿No se dan cuenta? Lo mismo, pasa para Juntos por el Cambio. Lo que está pasando en Juntos por el Cambio es un delirio. Es un delirio. Y aquí no estoy tratando de poner en un mismo pie de igualdad al gobierno y a la oposición. O no estoy haciendo una de cal y una de arena. Por supuesto que el gobierno tiene mayor responsabilidad porque es el que está gobernando. Ahora, la oposición también tiene su cuota de responsabilidad en este delirio. Patricia Bullrich amenazando con moler a golpes a un funcionario de segunda que no conoce nadie, como es el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Larreta, escabulléndose para no entrar en conflicto con nadie mientras se desdibuja. Mauricio Macri llamando como si fuera el director de un colegio, ¿no?, a Larreta y a Bullrich para que se porten bien. Bullrich diciendo a mí no me disciplinan. Un delirio. En el medio estuvo Elisa Carrió diciendo que adentro de Juntos por el Cambio hay corruptos. Y Juntos por el Cambio se supone que es la esperanza que nos va a gobernar después de la alquimia electoral y el experimento fallido de Cristina Fernández de Kirchner poniéndolo a Alberto Fernández. Con lo cual no tenemos destino. La oposición debería ser un poco más responsable, portarse un poco mejor, dirimir sus diferencias internas, que me parece que son muchas, no son solamente de nombres. Me parece que debería hacer eso y empezar a trazar un horizonte más o menos lógico. Porque si van a volver así, ¿no?, van a cometer el mismo error que el kirchnerismo que está en el poder. Si van a volver así, quiere decir que no aprendieron nada del mal gobierno de Mauricio Macri. Si van a volver así, van a hacer otra frustración, independientemente quién sea el presidente, si es Larreta, si es Bullrich o si es el mismo Macri. Y aquí me quiero abrir, ¿no?, como una otra ventana. ¿No les da la impresión
que Cristina Fernández, ¿no?, que ahora empiezan a posicionarla como posible candidata a presidente, el Cuervo Larroque ya ha dicho que la quiere como candidata a presidente, y Mauricio Macri, que hace movimientos que parecen de precandidato presidencial, se están esperando mutuamente? ¿No les da esa impresión que están esperando si el otro se lanza para lanzarse? Tal vez sería la pelea final, Macri-Cristina, Cristina-Macri. Sin lugar a dudas, ellos dos son los principales referentes de sus respectivas coaliciones. Sin lugar a dudas, ellos dos deberían ser los ordenadores internos de esas coaliciones, aunque ese papel, ¿no?, empieza a estar en tela de juicio. Sin lugar a dudas, a ellos no les alcanza para ser presidentes, y mucho menos les alcanzaría para gobernar. Pero también es cierto que ninguno de los dos ha forjado, ¿no?, un heredero. En algún momento, en el caso de Macri, se creyó que ese heredero era Horacio Rodríguez Larreta, pero Horacio Rodríguez Larreta se desdibuja porque no juega, porque prefiere la avenida del medio, y hay que ver si la política argentina está para tolerar una avenida del medio, una suerte de Massa de estos tiempos. Hay que ver si eso es así. Mientras tanto, Larreta huye y ya no es el número puesto, ya no es el candidato seguro, es un candidato más. Mientras Macri se derechiza, o en rigor de verdad admite quién es, para evitar que Milei le saque votos por derecha. Es muy cómico todo. Cristina Fernández tampoco generó un heredero, ¿no? Porque Alberto obviamente no es el heredero de Cristina. Guado de Pedro y Axel Kicillof, que podrían ser los herederos de Cristina, tienen muchos problemas. O sea, Axel dicen que no quiere ser candidato y a Guado de Pedro no lo conoce nadie, o lo conocen muy poco. Entonces, digo, Macri y Cristina adolecen de los mismos problemas. Macri y Cristina, parece mentira, pero están en un lugar muy parecido en este momento. Están los dos mirándose, están los dos viendo si se lanzan o no, porque los dos están estudiando la posibilidad de lanzarse. Los dos quieren algo más. Y paradójicamente, para los dos, ¿no?, el resultado en Brasil es importante, porque si Lula pudo volver, ¿por qué ellos no van a poder volver? ¿No? Si Lula volvió de las cenizas, si Lula volvió a estar preso, ¿por qué ellos no van a poder volver? Yo creo que se están preguntando eso. Ellos se están esperando, están viendo qué hacen. Mientras tanto, estamos nosotros en el medio con un país, yo no diría que se está incendiando, pero sí es un país que no resuelve sus problemas y está muy lejos de resolverlos mientras estos problemas se agravan. Es cierto, me parece a mí, que Massa, si bien no ha resuelto ninguno de los problemas, pero ha generado, digamos, Massa no resolvió los problemas, pero evitó que esos problemas se agravaran. O sea, cuando Massa llegó al Ministerio de Economía, estábamos contando los días para que Alberto Fernández saliera del poder. Estábamos contando los días para que hubiera una explosión cambiaria. Estábamos contando los días para que hubiera una hiper. La sensación era que estábamos, no por caernos al abismo, estábamos paraditos frente al abismo y nos estábamos por caer. Nos faltaba medio milímetro. Massa lo que ha hecho, me parece a mí, en estos 3 meses y pocos días, nos ha hecho retroceder 5 pasos, 10 pasos en el mejor de los casos, ¿no? No aparece ningún plan económico, no aparece ningún plan de estabilización, no aparece nada de todo eso. Lo único que ha hecho Massa es como ralentizar, como frenar lo que parecía ser una hecatombe segura. Pero eso no alcanza, porque si no se arreglan los problemas, esos problemas que ahora han, digamos, ralentizado su ritmo de agravamiento, van a volver a tomar carrera. La inflación no baja, las paritarias son una solución, pero al mismo tiempo son un problema, porque por supuesto que los gremios tratan de ganarle a la inflación o cerrar paritarias con el mismo nivel de la inflación, pero a su vez esas paritarias presionan sobre la inflación y es un círculo
digamos, es un círculo muy complicado, porque uno presiona sobre el otro permanentemente. Obviamente el salario no es el problema, la inflación es el problema. Los aumentos los aumentos son el problema, pero los aumentos no son la causa del problema, son la consecuencia del problema. Y esto lo digo porque uno lo ve a Massa, ¿no? Fijándose si la lata de tomates aumentó, o a Tombolini, que es el encargado, viendo cada cosita, precio por precio, estableciendo una cotización para cada cosa, del dólar me refiero, y me parece que eso, por lo menos en el mediano plazo, no va. Tal vez haya servido para estos 3 meses, pero no mucho más. Después me parece que van a tener que hacer otra cosa. Mi nombre es Martín Pitón, gracias por escuchar Micromundos, seguimos así. Estamos comunicados con Gustavo Segre, que es analista internacional, que como todos sabemos vive desde hace muchos años en Brasil. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto en escucharte. Gracias por atenderme. Pasó ya un poquito más de una semana de la victoria de Lula. ¿Qué conclusión se puede sacar? ¿Cómo se analiza esta victoria de Lula? Como una fragmentación absoluta y polarizada de la sociedad, te diría, algo que nunca ocurrió en Brasil de esta forma, con mucha gente descontenta, precisamente por la polarización, mucha gente en este momento inclusive en la calle, 5 días de protestos en la calle por parte de camioneros, por parte de mucha gente espontáneamente que de una forma equivocada, creo, se planta en la puerta de los cuarteles pidiendo que las Fuerzas Armadas auxilien contra el fraude electoral. Y fraude electoral que, si uno quiere hacer eco de teorías de la conspiración, hay argumentos como para poder defender esa política o esa tesitura, pero por otro lado, el juego democrático es claro. Si es 50% más un voto, ganó. Lo que es curioso es que el Tribunal Superior Electoral no está colaborando con la transparencia, porque fíjate vos que hubo en Argentina un sitio, el portal de Derecha Diario, que llegó algunas irregularidades, supuestas irregularidades de las urnas. Entonces mencionaba algunas ciudades donde Bolsonaro no había tenido, por ejemplo, ni un voto, algo bastante raro. Sí, claro. Y cuando uno va a buscar en el Tribunal Superior Electoral para chequear esa ciudad, el Tribunal Superior Electoral la había borrado a la ciudad, no la encontrabas. Entonces todo eso, la verdad, que alimenta esta teoría de la conspiración, del fraude y demás, pero queda muy claro que en el hipotético caso de que este fraude no se compruebe, por las formas legales, por supuesto, bueno, Lula va a tener un desafío enorme por delante, porque es un pueblo donde la mitad lo quiere y la mitad no lo quiere. Y yo diría que la mitad que lo quiere, hay muchos que lo quieren y otros que no lo quieren a Bolsonaro, que no es lo mismo que lo quieran a él. Claro. Ahora, genera un problema, además de la composición del Congreso. Bueno, a eso iba, a la composición del Congreso. Este tercer gobierno de Lula va a ser un gobierno mucho más acotado que los otros dos. Yo te diría que va a ser un gobierno diferente, porque hay que ver qué Lula tendremos por delante. Cuando uno lo escuchó en el discurso del 31 de octubre a la noche, no me quedaba la claridad si era Lula, si era Gandhi, si era Mandela. Parecía una persona muy componedora, con ganas de gobernar para todos, como muy bien debe hacer cualquier presidente, no con el cuchillo entre los dientes, buscando de repente una revancha por haber estado preso. Pero lo cierto es que él estuvo preso, condenado en 3 instancias por corrupción y lavado de dinero. Y esta gestión de la Corte Suprema no hizo que él fuera inocentado, anuló el proceso. Y al anular el proceso, mira, vos estás acá porque hiciste amigo del juez, digamos, ¿no? No porque alguien encontró que las pruebas estaban equivocadas y que vos eras inocente. Entonces, le da un poco de tranquilidad a la gente, a mí, por ejemplo,
porque la composición del Congreso lo limitará en un montón de cosas que él quería hacer y que menos mal no va a poder hacer: retrotraer la ley del laboral, darle más poderes a los sindicatos, aumentar el techo de gastos. Por el otro lado, su vicepresidente es una persona desde el recurso público y del control del recurso público muy criteriosa. Fue 2 veces gobernador de San Pablo y lo hizo de una forma muy, muy bien. Por el otro lado también tenés que muchas de las campañas, de las promesas de campaña, no la va a poder cumplir. Una de esas, el aumento del mínimo para el pago de impuesto a la renta, que se dijo, bueno, lo vamos a dejar para el 2023, con lo cual ni comenzaste y ya estás mintiendo, digamos, ¿no? O sea, me dijiste una cosa para que te vote y ahora me decís que lo vas a hacer el año que viene. Entonces, todas esas cosas llaman a la reflexión de decir, ¿qué Lula podrá ser el que esté gobernando? Y por otro lado, hizo acuerdos con muchos partidos para llegar, y eso lo limita mucho en las acciones, porque va a tener que entregar caja, le guste o no. Ahora, entonces, digamos, económicamente no sería un gobierno completamente de izquierda. Incluso yo hoy leía que está incorporando a 2 economistas que estuvieron en el Plan Real. ¿Cuáles? ¿A quién te refieres? Ay, no, se me van los nombres, lo leí hoy en La Nación. Mira, lo que tenés es, todavía no hay confirmación de nada, porque cuando uno analiza, una de las posibilidades para Ministerio de Economía era Meireles, Enrique Meireles. Enrique Meireles había sido presidente del Banco Central en su gobierno y fue un buen presidente del Banco Central, fue ministro de Economía de Michel Temer, que también fue un muy buen ministro, fue ministro actual de San Pablo y fue un buen ministro, pero no quedaba muy claro que lo hubiera aceptado y cuáles eran las condiciones que quería. Había otro, Herminio Fraga, Gustavo Pérsida, había algunos que estaban... ¿Cómo? Te escucho. Sí, había algunos que estaban dando vueltas, pero en todos los casos yo te diría que los gobiernos de Lula tienen la característica que tomó el poder con la izquierda y ejecutaba la política económica con la derecha. Yo siempre lo llamé de un presidente violinista. Y esto da tranquilidad, porque no es una locura kirchnerista que vamos a gastar que después vemos cómo hacemos, pero va a tener que hacer algunos ajustes, para lo cual va a precisar del Congreso que no le es favorable, si quiere, por ejemplo, inventar un impuesto a los bienes personales o a la distribución de dividendos o a lo que fuere. Gustavo, cuando el kirchnerismo trata de apropiarse del triunfo de Lula, trata de mostrarlo como si fuera casi un triunfo propio, esto lo digo para consumo local, ¿no? Para consumo de la Argentina, ¿eso es correcto? ¿Lula es parecido al kirchnerismo, o a este kirchnerismo me refiero, o Lula es Lula? No, vos sabés que el kirchnerismo se roba hasta las elecciones de los otros. No tiene nada que ver. Lula es Lula, Cristina es Cristina, Alberto es Alberto. No hay en Brasil un títere en este momento parecido. Yo te diría que en algún momento pudo haber sido Dilma Rousseff, y yo lo llamé a los dos de postes electorales, ¿no? Era un poste de luz que le habían dicho: vos, hacé de cuenta que gobernás, no hagas ninguna macana que yo te cubro por atrás. Los dos entendieron que ellos tenían la lapicera y se equivocaron. Y bueno, ahí en esa línea el kirchnerismo trató de manotear algo, pero no me parece que tenga nada que ver una cosa con la otra. Porque, digamos, aquí a partir del triunfo de Lula hay como un montón de especulaciones sobre que eso le va a dar más fuerzas al kirchnerismo para tratar de ganar las próximas elecciones, como que hay una oleada de... No me parece. No me parece, porque vos fíjate, Lula es oposición, el kirchnerismo es gobierno. Claro. Los indicadores brasileños, aún de Bolsonaro, son espectaculares, económicamente hablando, pero no hay cómo comparar, es como comparar aceite y agua. No hay cómo comparar. Es probable que Lula pueda intentar ayudar, y me parece bien, por ejemplo, con la construcción del gasoducto, porque Argentina tiene gas que Brasil no tiene y Brasil tiene dólares que Argentina no tiene. Entonces eso me parece bien, y probablemente
se sienten a negociar el tema del sistema de monedas locales, donde Brasil podrá financiar por 60 o 90 días las importaciones de Argentina desde Brasil, y eso también puede ayudar, pero en todo caso, creo yo que lo puede ayudar a Scioli, por ejemplo, si se mantiene como embajador, porque habrá sido el que hizo las gestiones. En un eventual había un ronroneo que Lula había pedido que lo saquen a Scioli porque tenía una buena llegada con Bolsonaro. No me parece que sea así. No me parece que sea así. En un eventual próximo gobierno de Juntos por el Cambio, ¿cómo ves vos esa relación? Porque Lula va a estar en el poder. Bueno, me parece, Lula es muy pragmático, cosa que Bolsonaro no fue. Yo creo que Bolsonaro, ahora con el diario del lunes, cometió el error de priorizar su ideología personal a las cuestiones de Estado en las relaciones internacionales. No importa si él se llevaba bien con el populismo de izquierda, con Fernández, con Boric, con Petro, con quien fuera. Era el presidente de Brasil y era importante para Brasil tener un liderazgo en la región, y él no lo usó. Me parece que Lula va a ser diferente, sobre todo porque va a quedar como único descolgado, en este caso, como hoy es Argentina, va a quedar como el descolgado del Mercosur, porque Uruguay va a tener un gobierno de derecha, Paraguay también, Argentina también, y Brasil no. Entonces, Lula es muy pillo, y por el otro lado tiene otra cuestión, que está escribiendo las últimas páginas de su biografía. Y esa biografía dudo mucho que quiera que tenga páginas que lo retrotraigan a la duda de la corrupción, por un lado, y a un gobierno desastroso. O sea, el regreso de Lula sería como el regreso del Schumacher. Él se fue del segundo mandato con 82% de aprobación. Y eso era una muy elevada proporción de la gente que estaba de acuerdo con su gobierno, hasta que después aparecieron los casos de corrupción que ensuciaron todo. Entonces, es difícil que consiga hacer algo parecido, y en este momento ya arranca con como máximo 50% de aprobación. Y la gente, sobre todo el elector de izquierda, tiene la mecha mucho más corta que otras veces. Lo vemos en Chile, lo vemos en Colombia. A ver, si tenemos que comparar grietas, y vos que vas y venís de la Argentina permanentemente, ¿cuál es una grieta más profunda? ¿Es peor la grieta de Brasil que la grieta de la Argentina? ¿Cómo ves esas dos grietas? Yo a la grieta de Brasil la veo más combativa. El defensor de Bolsonaro lo veo más aguerrido, 5 días en la calle. Eso es raro de ver en Argentina, muy raro. Y eso llama la atención. Y lo veo si se mantiene esta situación y se confirma realmente, y el 19 de diciembre le dan el diploma como electo a Lula y a todos los diputados y senadores, me da la sensación que el trabajo va a ser remontar para que dentro de 2 años el PT pierda las intendencias municipales, para empujar al 2026 con mucha más fuerza, y habrá que ver si con Bolsonaro, con Tarcisio de Freitas, con Sema o quién será el candidato. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos. No, es un gusto, Martín. Cuando necesites, sabes que acá estoy. Te mando un abrazo grande, gracias. Otro, hasta luego. Y llegó el momento de recomendar alguna serie, alguna película. En este espacio siempre lo reservo al final del episodio para hablar de alguna serie o alguna película que me haya gustado. A ver, me meto, o no me meto, mejor dicho, en la polémica del encargado, ¿no?, que ha generado tantas idas y venidas y se ha convertido casi en un tema político. Pero lo cierto es que vi El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella. Son 11 capítulos de esta primera temporada. Tengo entendido que Francella ya está grabando la segunda temporada, que no sé de qué puede ir, cómo será, pero me imagino, por supuesto, va a seguir siendo las aventuras de este encargado de edificio que se llama Liceo y que protagoniza Guillermo Francella muy bien. No me meto en la polémica porque me parece una ridiculez. La miniserie es muy buena, por momentos, si bien es una comedia, por momentos es muy oscura. La estética está muy bien cuidada, tiene muy buen ritmo. Los
Los lugares donde se filmó están muy, muy bien cuidados, guardan una estética impecable. A mí me gustó mucho. Obviamente los dos realizadores son muy buenos, Mariano Cohn y Gastón Duprat, que junto con Francella me parece a mí que hacen un trío espectacular. Y a este trío se le suma Gabriel Goiti, el Puma, que viene a ser el malo de la miniserie. Aunque en realidad Francella, en el personaje que encarga, también es un poco malo. O sea, no hay buenos en esta miniserie, en esta comedia. Hay muy malos y hay menos malos, pero todos tienen su lado oscuro, ¿no? Lo tiene Francella, por supuesto, ¿no? Manipulando un poco allí todo ese edificio con sus habitantes, que por momentos a uno le hace, o tiene incluso alguna toma que me hace acordar a La ventana indiscreta, esa gran película de Hitchcock, y me parece que es una excelente opción. La dan por Stars Plus, y creo que no hay que perdérsela. Es costumbrista, por suerte, tiene muchísimos toques de la porteñidad que tanto nos gusta. Por momentos a uno le hace acordar a aquellas viejas series de polka, pero ¿no? Con una vuelta de tuerca. Una serie de polka, pero más sofisticada, con aspiraciones más importantes. A mí me parece que El encargado es muy buena, se deja ver muy bien, es muy interesante. Veremos de qué va a ir la segunda temporada, pero además me gusta que los creadores argentinos, los realizadores argentinos empiecen a apostar a las series, ¿no? O a las miniseries en este caso, porque eso antes no ocurría. Antes se pensaba que la versión local de una serie era la telenovela, que es otra cosa, pero me encanta que estén apostando a esto. Guillermo Francella, Gabriel Goiti, Mono Angileri, una excelente miniserie para disfrutar, de humor negro y bastante oscura, por cierto. Llegamos al final de un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Me pueden seguir en las redes, en Twitter, en @MartínPitón, todo junto y con doble T. Y también estoy en Instagram, en @PitónMartín. Este podcast se llama Micromundos y nos reencontramos en cualquier momento.